Vamos a continuar con el primer ejemplo de aproximación lineal empleando de por medio los diferenciales. Y para explicar este ejemplito vamos a usar esta función de f de x igual a x cuadrada. Lo más relevante del video anterior lo pueden encontrar en la parte de aquí abajo inferior izquierda de su pantalla. Nada más hay que tener en mente, recordar que cuando dé este delta de x que tenemos aquí, es una distancia, cuando es muy pequeñito este delta de x, podemos concluir lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Que bueno, delta de x y va a ser igual a dx, pero lo más importante en realidad de aquí son las dos últimas fórmulas que tenemos listadas aquí. Esta primera, que proviene de esta aproximación, esta fórmula que vamos a aprender ahorita cómo usarla, y la siguiente, que es la de dy, que tenemos aquí abajito al final, también nos va a ser útil para los problemas de aplicación principalmente. Pero vamos a empezar primero con un ejemplo puramente matemático, y luego vamos a pasar a la aplicación, y quizá este ejemplo les parezca un poco sencillo o quizá obvio, ¿no? ¿Para qué hacerlo? Pero ahorita vamos a ver para qué. Lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar un valor. Vamos a aproximar un valor que sea 5.05 al cuadrado, ¿no? Y tú dirás, no, pues esto lo puedo poner en la calculadora, súper fácil, ¿no? Pero bueno, aquí nuestro objetivo no es, vamos, pues como ahora sí que poner algo extremadamente complicado, sino es una especie de introducción a este tema. Ya ver, en realidad esta aproximación lineal tiene muchas aplicaciones en matemáticas, en ingeniería, en economía. La más famosa es el teorema de el método Newton-Raphson para encontrar raíces de funciones. Pueden encontrar una referencia a este método por si quieren darse una idea de qué es el método Newton-Raphson al final, aunque es un tema de universidad, pero vamos, básicamente usa este tema de aproximación lineal para algo bastante cool en matemáticas y en ingeniería, en economía. Y aquí nada más vamos a hacer una introducción únicamente del tema, ¿no? Y vamos a empezar haciendo este ejemplo que es súper sencillo. No les voy a decir los pasos, lo vamos a inferir al final del ejemplo. Así que, pero bueno, vamos a empezar por algo que parece, digamos, relativamente obvio. O sea, bueno, pues tenemos que tomar una función de referencia, ¿no? Hay que tomar una función de referencia que vamos a llamarle f de x, porque pues, ¿por qué no? Si es lo que siempre usamos. F de x, y tenemos que tomar una referencia que se aproxime mucho a en una función de x, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos nuestra f de x igual a x cuadrada, ¿no? Esto como que se parece a un término que está siendo pues elevado al cuadrado. Pues vamos a poner una f de x que sea x cuadrada, ¿no? Entonces ya tenemos una referencia de función. Ahora, no sabemos cuánto es 5.05 al cuadrado exactamente, ¿no? Digo, tendremos que usar una calculadora o ponernos a multiplicar, pero vamos a hacerlo con cálculo, ¿no? Pero una manera fácil de darnos una idea de cuánto sería este valor al final es que sabemos que tiene que ser algo parecido, algo cercano a tener 5 al cuadrado, ¿no? O sea, tendría que ser algo cercano, un poco arriba de 25, ¿no? Que sea 5 al cuadrado, ¿no? Ahora, voy a dejar este 5 aquí, que una referencia que vamos a utilizar para el procedimiento. Y bueno, la última cosa que tenemos que notar aquí es que, bueno, ya sabemos que tiene que ser un resultado parecido a 5 al cuadrado, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia que nos va a afectar el resultado. Esa pequeña diferencia es este 0.5, ¿no? El 0.5 es una variación que tenemos muy pequeñita respecto a un valor cercano que conocemos que sería este de 5 al cuadrado o 25, ¿no? Así que vamos a empezar a ponerle nombres a las cosas, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, vemos nuestra gráfica y en la gráfica siempre, la primera cosa que dijimos en la gráfica fue que dijimos, bueno, vamos a tomar un valor de referencia al que llamamos A, ¿no? Este A pues representaría este valor cercano que conocemos, que sería el 5, nuestra A, y luego empezamos a hablar poco después acerca de estas cosas de los diferenciales, ¿no? De X, de Y. Este 5.05, si A es un valor que está en términos de X, podemos verlo aquí, entonces este 5.05 es una pequeña diferencia que tenemos respecto al valor que conocemos, ¿no? Que es este 5. Esa pequeña diferencia que conocemos, pues podríamos llamarlo, pues bueno, pues podría ser un delta de X, ¿no? Porque pues sabemos que es una diferencia muy pequeña. Pero sabemos que, viendo el ejemplo, el caso del video anterior, que delta de X es igual a dx. Ahora, delta de X, d de X, perdón, es útil por una razón muy particular, que podemos usarla en esta fórmula que tenemos abajo en verde, abajo izquierdo de su pantalla. Esta fórmula es como una especie de magia, ¿no? Así que sabemos que es delta de X. Este es un delta de X, ¿no? Pero como también sabemos que
esto es delta de x igual a dx, pues vamos a decir que esto es nuestro delta de x, ¿no? Delta de, y ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Ahora bien, nosotros queremos encontrar una aproximación para este 5.05, ¿no? Sabemos esta fórmula que tenemos aquí abajo a la izquierda, en el centro, es una fórmula para aproximar un valor de f de a más delta de x, a más una variación, que es lo que tenemos aquí, a más esta variación. Entonces vamos a utilizar esto como referencia, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en la fórmula? Bueno, primero tenemos un f de a. Un f de a, bueno, aquí tenemos nuestra función, ¿no? F de x, ¿no? Tenemos que f de a significaría que tenemos que evaluar f con el valor que tenemos aquí, que es a, ¿no? Que es 5, o sea, f de 5, ¿no? Entonces, si yo evalúo f de 5, esto me quedaría, voy a poner aquí con los mismos colorcitos, 5, pues 5 al cuadrado, ¿no? Que esto sería igual a, pues por supuesto, a 25. Así, a 25, ¿no? Y esto sería igual a nuestra f de a, que es lo que tenemos en la primera parte de la fórmula, aquí abajito. Esta parte que tenemos aquí en la formulita, ¿no? Esto que tenemos aquí. Ahora, si queremos aproximar, tenemos que a ese f de a tenemos que sumarle esto que tenemos aquí, f' de a por dx, ¿no? Que eso, recordar, eso es básicamente lo que tenemos aquí como el dy. Entonces, pero vamos a sacarlo aquí. Por f' de a, si sabemos que es, bueno, aquí tenemos f, ¿no? Entonces, si queremos sacar f', pues tenemos que sacar esta derivada de f de x. Vamos a ver aquí abajito, f' de x, tenemos si tenemos que es x cuadrada, bueno, pues entonces su derivada sería 2x. Ahora, si queremos sacar f' de a, pues nomás hay que evaluar aquí f' con el valor de 5. El valor de 5. Y entonces ya lo tenemos aquí. Este sería igual a 2 por 5, que sería 10. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más claro, sin brincarnos pasos. Entonces f' de 5 nos quedaría igual a 10. Ahora bien, eso que tenemos ahí ya es la siguiente parte de la formulita, lo que estamos haciendo para aproximar este valor. ¿No? Estamos aproximándolo f' de a. Entonces nos faltaría por aquí un dx, ¿no? Que es justamente lo que tenemos aquí como nuestro 0.05. Entonces ya tenemos todo aquí en la fórmula para sustituirlo. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Lo que estamos aproximando es este f de a más delta de x. Esto representaría nuestro 5.05, que es lo que estamos buscando aproximar. Vamos a ponerlo aquí abajito en amarillo. 5.05 al cuadrado va a ser aproximadamente igual a... Vamos a borrar este frame que puse aquí abajito. Ahí está. 5.05 al cuadrado va a ser aproximadamente igual a f de a, que vamos a ponerlo aquí, sería f de 5, ajá, y luego sería aquí más f' de a, más f' de a, que ya sabemos lo que es este 10 que tenemos aquí. Voy a ponerlo con los colores y todo para que se vea más claro. Luego sería aquí por el de x que tenemos aquí. El de x, que vamos a ponerlo en colorcito verde para que sea más nice. Ajá. Y ahora sí tenemos todo, ¿no? Para meterlo en nuestra fórmula. F de 0, f de 5, sabemos que esto es igual a 25. Vamos a poner aquí 25. Y luego será aquí más f' de 5, que es 10. 10. Y luego sería aquí por el delta de x, que sería 0.05. 0.05. Y esto sería aproximadamente 25. Este pues ya sabemos, se queda aquí 25 más, bueno, 10 por 0.05. Nada más recorres el punto un lugar a la derecha. Y esto quedaría aquí como 0.5. Y entonces sabemos que este 5.05 al cuadrado que estamos buscando aproximar de un comienzo va a ser igual a 25 más 0.5, es decir, va a ser aproximadamente igual a 25.05, perdón, 0.5, 25.5. Y esto, pues tú dirás, bueno, pues parece como que sí está cercano, ¿no? O me late que sí está cercano a este 5.05. Si yo pongo ese 5.05 en la calculadora, me lo voy a poner con otro color para que se vea. Si yo pongo 0.05 al cuadrado en calculadora, voy a ponerlo aquí en calculadora, esto me daría 0.05 al cuadrado, esto me daría exactamente, perdón, sería 5.05, ¿no? Al cuadrado.
5.05. Ajá. Aquí mero, 5.05 al cuadrado. Esto nos daría... esto sería igual a 25.5025, ¿no? Que se fijan, bueno, la diferencia entre esto sería como si sacáramos nuestro f de a más delta de x, exacto, digamos, en una calculadora. Y aquí, esto es la aproximación que hacemos usando esta formulita, ¿no? Y igual, vemos que los números son muy cercanos uno de otro. Y eso se debe a que, bueno, pues podemos ver, estamos cumpliendo con esta condición de que delta de x es un valor. Esto que tenemos aquí, este punto 0,5, vemos que esto representaría lo que sería nuestro dy. Y este 25.5025 representaría en la gráfica lo que tenemos aquí como esta parte que sería el delta de y. Entonces vemos que la diferencia entre uno y otro es sumamente pequeña, ¿no? Entonces, bueno, aunque parezca como un ejemplo muy bobo, créanme que esto tiene muchas aplicaciones que pues lo verán más bien en la universidad. Esto nada más vamos a hacer una introducción aquí de este tema. Y vamos a pasar ahorita con más ejemplitos para ver cómo usarlo más esta aproximación. Y ya en el siguiente vamos a poner como pasos, ¿no? Para que esto sea más estructurado.